Hola a todos, ¿cómo están? Espero que vaya muy bien su semana. Hoy vamos a hacer un video explicando por qué la gasolina en Estados Unidos es más barata que en México, en todo este contexto del gasolinazo, de que siguen las protestas y pues poder entender por qué en nuestro país vecino el combustible es más barato que aquí, que se supone que tenemos más petróleo. Entonces, bueno, primero para poder entender por qué está más barata la gasolina en Estados Unidos, hay que tener como un contexto de qué ha sucedido en los últimos años, ¿no? En, Cuando entró Felipe Calderón a gobernar México, que fue en el año 2006, para el 2007, es decir, un año después, se avalaron o se permitieron estos famosos gasolinazos que nosotros ya conocemos, que sucedieron durante todo su gobierno, incluso también durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que era un aumento significativo que se hacía mes con mes para ir eliminando poco a poco el subsidio del precio de la gasolina. Esto se hacía con el fin, o se permitió con el fin, de que eventualmente pues se pudiera eliminar el subsidio y que se igualara el precio que teníamos de la gasolina aquí en México con el de Estados Unidos, ¿no? Entonces los gasolinazos no han sucedido toda la vida como a veces creemos, no han estado así por los siglos de los siglos. No, estos empezaron en 2007, que ya si hacemos la cuenta, bueno, ya son 10 años de tener gasolinazos constantes. Ahora, en 2007 se inician estos famosos gasolinazos, repito, que el objetivo era igualar el precio del costo de la gasolina en México con el de Estados Unidos, pero llegamos a 2013, o sea, hace ya 4 años, y el precio ya no solamente estaba igual, sino que México ya rebasaba un poco el costo de lo que pagaban los norteamericanos por su combustible. Entonces, esto sucedió y pues fue como, a ver, si el objetivo era subir el precio de la gasolina con estos gasolinazos para poder igualarnos en costo con Estados Unidos, porque sigue aumentando, ¿no? Entonces, en 2014, el 1 de enero del 2014, hace ya 3 años, en México la gasolina costaba 12.32, un litro de gasolina, mientras en Estados Unidos costaba 11.41. Es decir, desde el 2014 estamos pagando más por la gasolina en Estados Unidos. En ese año la diferencia era de 88 centavos por litro. Entonces el objetivo se cumplió y aparte se rebasó, ¿no? Entonces, empezamos a pagar más dinero por la gasolina que en nuestro país vecino. Después, en 2016, a finales del año pasado, ustedes a lo mejor todavía se acuerdan, Pemex ingresó con el mercado de las gasolineras a Estados Unidos, llegando a Texas. Y fue muy famosa esta noticia en el que pues ibas a una gasolinera aquí, veías cuánto costaba la gasolina, mientras veíamos fotos y videos de cuánto costaba la gasolina allá en Texas, y allá era el doble de costosa, ¿no? En México en ese entonces, repito, a finales del año pasado, la gasolina, un litro, costaba 13.98 pesos, que son aproximadamente, con el tipo de cambio que había en ese entonces, 80 centavos, mientras que allá un litro de gasolina, repito, en la misma gasolinera, solamente en países diferentes, allá costaba 40 centavos por litro, que equivale acá como a 7 pesos. Entonces, ahí fue como otra gran duda que nos entró, que muchos mexicanos pensamos, pues ¿por qué, si es la misma gasolinera y es la misma gasolina, por qué en México se vende al doble? Si allá se está vendiendo a 40 centavos, ¿por qué nosotros pagamos 80 centavos por litro? ¿No? En ese entonces Pemex respondió que esta era una cuestión de competitividad, es decir, que en Estados Unidos existen más empresas gasolineras, y pues allá sí tienen que ir como en esta ley de oferta y demanda, en la que pues el que tenga el precio más barato es el que va a vender más, ¿no? Y al contrario de lo que sucede en México hasta hace un poco de tiempo, que apenas están llegando otras gasolineras, pues aquí vivimos toda la vida con Pemex, ¿no? Entonces esa fue la respuesta que dio Petróleos Mexicanos para vender la gasolina más barata allá. Aún así nos seguimos preguntando por qué los mexicanos pagamos más por un litro de gasolina que nuestros vecinos estadounidenses. Bueno, aparte de la competitividad hay un segundo tema, que es el tema de las refinerías, ¿no? Entonces México sí, efectivamente tiene
mucho petróleo, es el segundo país de América Latina que tiene más petróleo después de Venezuela, y eso no asegura, y eso ya nos quedó bastante claro, eso no asegura que la gasolina que tengamos sea barata. ¿Por qué? Ahí va la explicación. Porque aunque tengamos petróleo, pues a nuestro coche no le echamos petróleo, o a las cosas que necesitan gasolina no le echamos petróleo, le echamos gasolina, y para poder hacer gasolina necesitamos una refinería. Entonces, lo que nos falta como país petrolero son refinerías para que la gasolina, el petróleo y el crudo que nosotros extraigamos se pueda refinar aquí mismo y no tengamos que mandarlo a otros países. Lo que sucede actualmente es que extraemos el petróleo en México, pero ese petróleo se lo mandamos a Estados Unidos para que lo refine y nos regrese a nosotros gasolina, que esa gasolina nosotros ya la pagamos mucho más cara. Entonces, primer tema aquí es que pues México necesita refinerías. ¿Por qué no tenemos refinerías? ¿No? Seguramente se preguntan, a ver, Carla, entonces, si es tan obvio, pues ¿por qué no tenemos refinerías? Porque cuando se hizo esto de la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, bueno, se le apostó a que México iba a tener mucho petróleo toda la vida, ¿no? Es como, pues tenemos mucho petróleo, necesitamos extraer y le pagamos a alguien más para que lo refine. Y eso fue lo que se le apostó, a que México fuera un país extractor de petróleo, más no un país que lo refinara. Entonces ahí ciertamente fue pues un error, a mi parecer, el que no se le apostara también por este tema de las refinerías. ¿Por qué no se hizo en primera instancia? Bueno, porque no teníamos como país la tecnología que se necesita para tener una refinería. Entonces dijeron, bueno, o sea, si no tenemos esta capacidad tecnológica, pues que alguien más lo haga por nosotros, en vez de invertir en ese entonces en tecnología, y solamente dijeron, nosotros sacamos. Ahora que pues obviamente sabemos que el petróleo no es un recurso renovable, al contrario es un recurso no renovable que se va a acabar eventualmente, pues sí nos queda la duda, ¿por qué no se invirtió y por qué no se buscó la tecnología para poder nosotros refinar y no tener que importar gasolina? Y no solamente de Estados Unidos, también como nación importamos gasolina de Taiwán, de Singapur, de España y de China. Entonces ese es el segundo punto. Nosotros tenemos petróleo, mas no generamos gasolina, necesitamos refinerías. Y un tercer punto, y creo que esto también es a veces se nos olvida, aunque sabemos que está ahí presente, pero pasan varias cosas, es el tema de los impuestos, ¿no? En Estados Unidos la gasolina es más barata que la que tenemos acá en México porque no está cargada de tantos impuestos como lo que nosotros pagamos. Nosotros solamente por litro, en cada litro que nosotros consumimos en una gasolinera, va por ahí incrementado el IEPS, que es este impuesto especial sobre la producción y servicios, y aparte IVA, ¿no? Entonces por cada litro nosotros estamos pagando lo que cuesta en realidad el petróleo, lo que costó refinarlo para generarlo en gasolina, aparte pagamos el IEPS y el IVA y súmele, ¿no? Entonces solamente por impuestos, aproximadamente por litro, nosotros estamos pagando 6 pesos, que son nada más de impuestos. Ejemplo, de la Magna se paga 36% del valor total es de impuestos, es decir, se pagan 2.15 pesos de IVA y 3.67 pesos de IEPS, que eso es el 36%, que al final se va a... no es el costo real de la gasolina como tal. De la Premium y del diésel, lo que pagamos de impuestos es 37%. El de Premium es 2.44 de IVA y 4.16 de IEPS. Entonces, ¿por qué pagamos gasolina más cara que Estados Unidos? Bueno, porque aparte de nosotros pagar el costo total del combustible, aparte estamos pagando casi 6 pesos o más de 6 pesos, depende si es Magna o Premium, en nada más impuestos, que corresponde al IEPS y al IVA. Ahora, habiendo explicado un poco esto, la competitividad, que es esto de que no existen más gasolineras, o al menos hasta el momento hay poca presencia de otras gasolineras en el país que no sean Pemex, pues bueno, ellos pueden estipular los precios sin una competencia real, ¿no? Tenemos el tema de las refinerías, que ahora con esta apertura de los precios al mercado
internacional también está pues afectando, ¿no? Ya sabemos que los precios van a variar dependiendo del estado en donde se vaya a consumir y va a ser más barata en los lugares donde hay una refinería cerca. Entonces, en la frontera, por ejemplo, va a ser más barata porque hay puntos de refinerías, mientras en el centro del país y al sur es donde se encarece mucho más el costo de la gasolina porque no hay un punto como tal, entonces se tiene que traer la gasolina de allá. Y tercero, el tema de los impuestos, que no es ningún secreto, que ya los dije específicamente, pagamos más del 30% de solamente impuestos. Ahora, con este tema de la gasolina que ha aumentado desde el 1 de enero, pues un aumento bastante significativo que fue del 14 y 20%, y que se espera que siga subiendo durante este mes de febrero y los siguientes meses, pues ha habido varias propuestas, ¿no? La primera de la Coparmex es esto de incrementar la eficiencia de nuestras refinerías mexicanas para que no tengamos que estar comprando gasolina de otros países. Esto es un tema también como bastante complicado, pudiese decir, porque hace un par de años iba a construir la refinería Bicentenario en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y por presiones de Estados Unidos no se concretó. Entonces no existe tal refinería. El punto era que esta refinería recibiera 300,000 barriles de crudo, es decir, que pues convirtiera el crudo en gasolina y que nosotros como país no le enviáramos a Estados Unidos estos 300,000 barriles, pero por presiones de Estados Unidos no se hizo, ¿no? Entonces creo que pues ahí va un poco de la mano la dependencia y los acuerdos que se tienen con nuestro país vecino, y que debemos tener esa independencia para nosotros decir, nosotros vamos a apostarle por una refinería y vamos a ir incrementando poco a poco esto, ¿no? Que es una de las propuestas, repito, de la Coparmex. También ha habido senadores, Burques del PAN, quien dice que hay que eliminar el IEPS, que es este impuesto que les mencionaba, que corresponde a 3.67 pesos por litro de Magna y 4.16 pesos por litro de Premium, que también es una buena idea, ¿no? O sea, estaríamos reduciendo el costo de las gasolinas en un 30%. En fin, estas son las razones por las que se encarece el precio de nuestra gasolina en México, independientemente de que sí seamos un país petrolero, que sí tengamos una gran producción, pero bueno, la competitividad, es decir, que no hay una competencia real aún, esperemos que lleguen más y más gasolineras que permitan esta competencia pues leal en los costos de los combustibles, por el tema de las refinerías y de los impuestos. Es por eso que nosotros pagamos más por la gasolina que Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, ¿no? En Rusia la gasolina es más barata, ya cuesta por litro 12.83 pesos, en Afganistán también es más barata, cuesta 14.24 pesos el litro, en Irak es más barata y cuesta 12.78 el litro, Colombia cuesta 14.16, en Venezuela cuesta 0.18, es decir, ni un peso, en Estados Unidos cuesta 13.81, y bueno, acá en México pues ya los precios llegan a los 16 y casi 18 pesos con el último ajuste que hubo el 1 de enero, y se espera que este sábado haya un nuevo ajuste. En resumen de lo que les voy diciendo, de cómo empezamos esto de los gasolinazos y cómo el objetivo era emparejar el precio de la gasolina en México y en Estados Unidos, pues de cómo estaba el precio en 2014, que les repito, era de 12.32 en México y 11.44, perdón, en Estados Unidos, a cómo estamos ahorita en Estados Unidos, 13.81, y acá entre 16 y 18, pues en 2 años el precio de la gasolina en Estados Unidos se ha encarecido un 17%, mientras en México en los mismos 2 años, y repito que el objetivo era pagar lo mismo que pagaba Estados Unidos y que eso ya se rebasó desde hace muchos años, acá en México del 2014 al 2016 el precio de la gasolina ya aumentó un 31% y sigue subiendo. Entonces, pues ahora, ¿qué va a pasar esta semana? En el video que publicamos ayer aquí en Mientras Tanto en México les contábamos sobre este nuevo gasolinazo que va a tener lugar el 4 de febrero y después un tercero, si contamos el 1 de enero, luego 4 de febrero y un tercero
segunda semana de febrero. Se espera que para el final de esta semana los precios todavía se encarezcan un 8% más, pero a lo mejor todavía existe esa disyuntiva de si va a suceder o no. ¿Por qué? Bueno, evidentemente ha habido N cantidad de protestas a lo largo y ancho del país. En prácticamente todos los estados de México hubo protestas desde el 1 de enero. No hubo un descanso, estamos de vacaciones, es Navidad, es Año Nuevo. No, para nada. Hubo protestas por todos lados y también hubo saqueos, lo cual repercutió en el sector comercial, los cuales tuvieron pues mucho miedo de abrir sus comercios y que ahora también manifiestan este miedo y dicen no vamos a abrir, ¿no? O sea, si va a haber gasolinazo, quizá vaya a haber saqueos y mejor prevenimos, ¿no? Entonces, ahora lo que está sucediendo en todo este entorno de Trump y las amenazas hacia México y la unidad nacional por la que llama el presidente Enrique Peña Nieto, a lo mejor no sube la gasolina el sábado. Aún es un rumor, falta que el secretario de Hacienda salga pues ya afirmarlo, a que sea una declaración oficial, pero existe la posibilidad de que este fin de semana no suban los combustibles. Primero, porque bien sabemos que la popularidad del presidente está, pues ya en el piso, ya está el piso, ya la pisó todo el mundo, ya no se puede hacer mucho con eso. La última encuesta que salió de Grupo Reforma fue del 12%, con cifras oficiales, mientras las cifras extraoficiales mencionan que no, que la cifra ya solamente es de un dígito. Entonces, en primera instancia, por eso, porque ya no se pueden permitir que la popularidad baje más en este punto del sexenio, que aún le faltan 2 años al presidente para terminar su mandato. Y por otro lado, por este tema de unión nacional al cual llama el gobierno federal, que pues hasta el momento ha ido bien que mal funcionando y que se ha habido pues mucha gente que se está uniendo para hacerle frente a la crisis que pudiese generar Estados Unidos. Entonces no quieren que como este buen ambiente que ya se está propiciando en el país pues se vaya nuevamente. Entonces aún es un rumor, no está aclarado, falta que el secretario de Hacienda en los próximos días, ya solamente tiene 2 o 3 días para hacerlo, salga a afirmar que el gasolinazo no sucederá, pero mientras hay que estar preparados. El 4 de febrero se espera que suban más las gasolinas en un 8%. Entonces, para contestar nuevamente para las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión, ¿por qué la gasolina está más cara en Estados Unidos que en México? Siendo que México es un país petrolero, el segundo más grande de Latinoamérica. Primero, por el tema de la competitividad, repito, no hay muchas gasolineras que le hagan competencia a Pemex. Se espera que esto cambie. En segundo lugar, el tema de las refinerías, que México se concentró en ser un país extractor de petróleo, más no un país refinador que generara gasolina, y que pues ahora está sufriendo un poco por esto, porque nosotros importamos muchísima gasolina, a pesar de que estamos mande y mande barriles de petróleo a otros países, pues importamos gasolina. Y el tercero, los impuestos, y creo que es el tema más doloroso a lo mejor para muchos de nosotros, el tema de los impuestos, saber que mucho de lo que estamos pagando no es el costo real del combustible, sino que es un impuesto que al final sabemos que pues entre la corrupción y que aquí y allá pues desaparece, ¿no? Entonces esa es la razón, por esas 3 razones la gasolina en nuestro país vecino es más barata. Esperemos que pues con esta apertura del precio de la gasolina se puedan hacer pues varias cosas con estas propuestas, ya sea de nuestros legisladores, de la Coparmex, ciudadanas, pueda bajar el costo, porque es increíble que tengamos que pagar estos costos tan altísimos que ya vimos que no solamente afectan a las personas que tienen un automóvil, sino que también repercuten en la inflación, en los precios de los alimentos, de productos y servicios, llámese la tarifa del transporte público, que también ya está subiendo. Entonces, pues habrá que ver qué sucede en los próximos días, qué nos anuncia el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, Presidencia, para saber qué va a pasar con los precios de los combustibles, mientras se mantiene el aumento que sucedió el 1 de enero, que fue del 14% para la Magna y del 20% para la Premium. Ya para terminar, voy a leer unos de sus comentarios, a ver si tienen algunas preguntas. Dice sí.
Eric Maldonado menciona no solo eso, también es el salario mínimo que hay en los países. El salario mínimo no repercute en el precio de la gasolina, sin embargo, el salario mínimo por mucho en Estados Unidos es superior a lo que se gana en México. En México ahorita es de 80 pesos por día. Allá ganan, no tienen un salario fijo, tienen un salario estipulado por estado, pero aún así el estado que tiene el salario mínimo más bajo rebasa por muchísimo, quizá 10 veces más al salario mexicano, y es por eso que aquí se necesitan trabajar días para comprar y para completar el gasto de un tanque de 50 litros, mientras en Estados Unidos basta con un par de horas de trabajo para poder comprarlo. ¿Qué fin tiene lo que se recaude con esta medida el IEPS? Bueno, el IEPS se supone que este aumento que se viene dando desde 2007, repito, con el expresidente Felipe Calderón, era igualar el precio con Estados Unidos para quitar el subsidio que tenía la gasolina o que tiene la gasolina en nuestro país. El punto, después de ya haberlo igualado el precio, pues era recaudación, ¿no? Que se estuviera juntando para después invertir, llámese en gasto corriente, en presupuesto de egresos anual, en muchas cosas, programas sociales, ¿no? Pero pues no pasó. Tengo entendido que hay 6 refinerías, pero en su mínima capacidad. ¿Qué opinas del amparo que no procedió y otros medios legales que se baje la gasolina? Sí, en México sí existen refinerías, no existen las refinerías suficientes para cubrir la demanda de combustible que tenemos como país, ¿no? Además, existen diferentes tipos de combustible y de refinerías. Entonces, las refinerías que hay, me parece que hacen combustible ligero, creo que es como lo categorizan. Entonces, al momento de necesitar un combustible diferente, pues es lo que tenemos que estar importando de otros países, llámese Estados Unidos, Asia, Europa. Lo del amparo, sí procedió un amparo de un abogado aquí en la Ciudad de México, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí procedió. Falta todavía que, pues, pase como son diferentes etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa que sea aceptado por el poder judicial de la Federación, eso ya fue, pero falta todavía que brinque a la Suprema Corte y todo esto. Entonces, creo que en este momento pues hay que estar muy pendientes y no perder como esas opciones que tenemos legales. En términos legales, pues creo que se hicieron diferentes amparos en diferentes puntos y estados de la República. El que hizo acá en la Ciudad de México fue contra el alza al precio. Allá en Guadalajara, en Jalisco, se estuvieron haciendo algunas por el tema de los impuestos, de que justo es lo que menciono aquí, del IEPS y del IVA, que no toda la gente tiene las mismas posibilidades, por lo que no se puede cobrar estos impuestos, ¿no? Entonces fueron diferentes amparos que estuvieron sucediendo en diferentes estados de la República, repito. Aún no hay una resolución concreta en la que se rechacen o se acepten. Digo, son varias etapas que hay que hacer. Entonces, ahí van, ahí siguen. ¿Qué tan viable es que se eche abajo la reforma energética? Pues tendría que haber, pues otra vez en el Congreso, se tendría que promover pues no sé exactamente cómo sea el recurso legal con el que tengan que hacer, pero es un tema legislativo. Entonces, a lo mejor si llegas a hacer la petición de que se como revisen ciertos artículos o puntos o que se hagan modificaciones, pero no, pues depende mucho de nuestros legisladores, que son los mismos que lo aprobaron. Entonces, ahí el asunto. Y ya por último, Alberto Gutiérrez, tú y yo pensamos igual y es una injusticia lo que está haciendo el gobierno con los mexicanos. Pues sí. Cuando nos ponemos a comparar los precios que tienen otros países, por ejemplo la gasolina, es cuando nos damos cuenta que
algo no hace sentido y que continúen los aumentos y que esto tenga un impacto real en nuestra economía diaria, pues lamentablemente sí no se puede adjetivar con una palabra que sea justo. Entonces, pues así es lo que está sucediendo en el torno a los temas del combustible en México. Repito, a lo mejor se suspende el gasolinazo que se tenía previsto para el 4 de febrero, que iba a aumentar el costo de los combustibles en un 8%. Entonces hay que estar pendientes por acá, por las redes y el sitio de Mientras Tanto en México. Le estaremos informando qué sucede y si se llegará a realizar o no, y si se realiza, de cuánto será el aumento. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto, mañana pasado, con un nuevo video.